Muy bien, jóvenes. Estamos ya en nuestra tercera semana de clases. En realidad es como la segunda de materia, pero bueno, nuestra tercera semana de clases. Ya vimos mucho de los números irracionales, eh, de los reales, de los racionales, de los naturales, de los enteros. Vimos mucha especificación. Y ahora sí vamos a empezar a irnos por otros temitas, a dejarlos un poco más tranquilos a esos numeritos. Y el día de hoy quise empezar con el tema más bonito, más fácil de los que tenemos para hoy. Hoy tenemos muchos temas, pero el tema más bonito que tenemos, o el más sencillo, el más simple, em, es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una historia muy bonita, pero bueno, básicamente este señor, no, en realidad no es muy bonita la historia, tampoco es tan interesante, es simplemente una historia. Pero el hecho es que este señor Pitágoras empezó a estudiar a los triángulos equiláteros, perdón, rectángulos. Todo el mundo identifica un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es aquel que tiene una esquinita, como una L, ¿verdad? Donde se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, un triángulo recto, porque tiene un ángulo de 90 grados. Recuerden que los ángulos de 90 grados son los que están en las esquinas, son esos cortes perfectos. Ok, este señor tomó su tiempo para estudiar a estos triangulillos y empezó a establecer relaciones. Y él logró comprobar, vamos a ponerle nombre a los lados del triángulo. No sé, vamos a decir que este lado es A, este lado de aquí arriba va a ser B y este lado de acá va a ser C. Él logró comprobar que si sacaba el cuadrado de cada uno de estos lados, sacar el cuadrado es como encontrar el área de un cuadradito con la medida del lado. Si él hacía eso, él buscaba esas áreas donde estuviera cada uno de los lados al cuadrado, como si fuera un cuadradito. Iba a ocurrir algo, digamos que curioso, por usar un término, ¿verdad? Los lados A y B del triángulo se llaman catetos. Los catetos son los lados más pequeñitos del triángulo. Por otro lado, este que estoy marcando acá, o por lo menos el lado sería este, ¿verdad? Pero digamos, lo que estoy marcando sobre ese lado, em, estamos hablando del lado más largo. El lado más largo se llama hipotenusa. Entonces, en un triángulo, los lados cortos, por usar un término, se llaman catetos. El lado largo se llama hipotenusa. Cuando él estudió la relación entre esos lados, entre los lados directamente no estaba la relación. La relación la encontró entre los cuadrados, por eso yo estoy pintando y haciendo estos cuadros. ¿Okay? Él encontró esa relación entre los cuadrados de cada uno de esos lados. Él se dio cuenta que siempre iba a pasar que si sumaba cada uno de esos catetos elevados al cuadrado, iba a obtener la hipotenusa elevada al cuadrado. Para hacerlo más gráfico, él en realidad lo que hizo fue agarrar todo eso que yo acabo de pintar en azul o en celeste y sumar todo esto que estoy pintando en verde. Y resulta que siempre que había un triángulo recto y él hacía eso, el resultado que obtenía era exactamente lo que está en amarillo. Entonces, se estableció todo un teorema, toda una relación alrededor de esos datos. El teorema de Pitágoras, que es el tema con el que arrancamos el día de hoy, y que realmente nos va a acompañar por un buen tiempo. De aquí hasta quinto vamos a ver mucho teorema de Pitágoras. Él va a salir en muchos momentos. Bueno, el teorema de Pitágoras, insisto, entonces va a establecer que si yo agarro los catetos, cada cateto al cuadrado, y los sumo, voy a obtener a la hipotenusa al cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me da hipotenusa al cuadrado.
es una relación numérica, una relación entre los valores, entre las dimensiones de los tamaños de cada uno de los lados de un triángulo. Pero solo aplica cuando el triángulo es recto. Tiene que haber un ángulo de 90 grados, tiene que haber una esquinita en el triángulo para que esto aplique. De aquí nosotros podemos acomodar un poquitico las cosas y decir que si busco un cateto, voy a usar la siguiente fórmula. X es igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Ahora que si lo que busco es la hipotenusa, entonces lo que vamos a encontrar, o la manera en la que vamos a encontrar la hipotenusa, va a ser hipotenusa es igual a una suma de los catetos al cuadrado. Si lo llevamos a las letras que tenemos ahí arriba, podemos decir que A es igual a la raíz de C a la 2 menos B a la 2. Podemos decir que B es igual a la raíz de C a la 2 menos A a la 2. Y por último, que C es igual a la raíz de A a la 2 más B a la 2. Y por ahora son fórmulas, pero en realidad van a ver que es algo muy sencillo. Ojo, el teorema como tal es este. Pero si empezamos a descomponer un poquito esa fórmula, vamos a terminar en estas otras tres. De una vez les digo, nos conviene averiguar, memorizar, perdón, esta partecita de aquí, que es en resumen estas mismas tres fórmulas. Si yo ando buscando un cateto, hago una resta. Si yo ando buscando la hipotenusa, hago una suma. Siempre va a ir la raíz cuadrada. Siempre las expresiones que voy a sumar o restar van a ir elevadas al cuadrado. Y de ahí vamos a sacar todo. Anoten lo que tengan que anotar. Y vamos a ver cómo manejamos eso, ese asuntillo del teorema en términos generales. Tal vez no quede tan claro porque no hemos, ¿verdad?, hecho algún ejemplo, algún ejercicio, pero por lo menos las fórmulas sí se entiende lo que dicen, sí pueden identificar quién es un cateto y quién es la hipotenusa. Bueno, espero que sí. Vamos entonces a movilizarnos un poquito hacia el texto, ¿verdad? El texto tiene esto mismo que acabo de explicar. El texto habla de los tres lados. El C, por ejemplo, es la hipotenusa, el lado más largo. El B es uno de los catetos. Y el A es el otro cateto. Profesor, pero es que usted los puso al revés, es que no importa. Los catetos no hay ningún inconveniente. A y B, B y A no pasa absolutamente nada. De nuevo, lo que nos interesa es el teorema como tal, sin embargo lo podemos trabajar un poquito para que de una vez sepamos usar las fórmulas y no tengamos que hacer mucho despeje. Vamos a ver cómo es esto. Casi siempre vamos a usar Pitágoras en muchos problemas. Insisto, lo vamos a ver tanto para noveno como parte para décimo e inclusive podría aparecer en un décimo también. Entonces, no está de más. Muy bien. Dice así, un poste de luz de 6.5 metros de altura
se sujeta con un alambre de acero colocado a 2.5 metros de la base, en el piso. ¿Cuántos metros de alambre se necesitan? Entonces la situación está por ahí, pero vamos a plantearla nosotros. Entonces hay un poste de luz, ahí en media calle, allá está el poste, hasta arriba llega. Ese poste de luz, ¿verdad? Está sembrado, por decirlo así, está en la calle. Ahí está la acera y el postecito anda por ahí. Muy bien. ¿Qué pasó con ese poste de luz? Bueno, ese poste de luz tiene su altura, ¿verdad? Como es lógico, como es de esperarse. La altura de ese poste de luz es de 6.5 metros. Para sujetar ese poste, para que quede fijo, se traza una línea. Se supone que esa línea, ese cable, ¿verdad? Lo vamos a trazar desde la punta más alta. Entonces desde ahí vamos a trazar el cable que va a llegar hasta el piso, hasta el suelo, ahí a la mitad de la acera, por decirlo. La pregunta es, ¿cuánto alambre necesito? Bueno, cuando tracé el postecito de la luz y el cable y todo eso, yo me di cuenta que aquí estaba formando un triángulo. Y no cualquier triángulo, un triángulo recto. Porque el poste está perpendicular al suelo, porque aquí está el suelo que en teoría se dice plano, y porque voy a trazar una línea con el cable desde la parte más baja, o sea, desde el suelo hasta la parte más alta, o sea, el poste en la puntica del poste. Entonces al final lo que tengo es un triángulo recto. Los datos que tengo es que la altura, que es este señor que está aquí, es de 6,5 metros, y también tengo que desde que en el suelo, desde el poste de luz hasta cierto punto hay 2,5 metros. Y justo en ese punto es donde sale, donde nace el cable que yo estoy necesitando saber de cuánto es. Porque probablemente tengo que comprarlo para los señores del ICE o los que trabajan ahí, no sé, necesitan saber cuánto cable ocupan. Ok, al final de cuentas, esta es la situación que tengo. Si me devuelvo a lo que escribimos hace un rato, yo tenía A, B y C. A y B se llamaban catetos, porque eran los lados más pequeños, digámoslo así. Y la C se llamaba hipotenusa, que era el lado más largo. Ok. Cuando yo analizo los datos que hay en el dibujo que creé, me doy cuenta que ¿qué? Bueno, tengo un cateto en 2,5 y tengo otro cateto en 6,5. ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Porque el lado más largo es el que me están pidiendo. Además, el lado más largo siempre queda enfrente del ángulo de 90. O sea, la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90. Entonces me acabo de dar cuenta que necesito encontrar la hipotenusa. Hace un ratito cuando lo vimos, cuando lo expliqué, yo puse una fórmula. Yo dije, si ando buscando la hipotenusa, lo que tengo que hacer es meter dentro de una raíz cuadrada una suma entre los catetos. Entonces eso voy a hacer. Acabo de decir que el 2,5 es un cateto. Acabo de decir que el 6,5 es otro cateto. Entonces simplemente los voy a meter dentro de esa raíz y voy a poner a cada uno de ellos elevado a la 2. Y voy a poner en medio de ellos un más. Porque ya lo dije, cuando ando buscando la hipotenusa sumo. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es el largo, entonces tengo que unir a los otros para que me dé más. Cuando ando buscando un cateto, como no son tan largos, más bien resto para quitarle un poquito, para que no sea tan grande. Para que empiecen a asociar las fórmulas de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? Pues lo que queda es meterlo a la cálculo. Voy a ir a la calculadora, voy a tomar los datos y a partir de los datos obtendré un resultado. Ya podré decir cuánto vale la hipotenusa, es decir, cuánto cable se necesita. Buenas, profe, Buenas disculpe que noches. lo interrumpa. Ujú. Es que usted pasa asistencia.
No, al final descargamos la lista, entonces no se preocupe. Ah, ok, es que no me había podido conectar porque tenía una cita médica y estoy llegando, entonces No, no, era bueno, por eso. qué dicha que ya llegó y aprovechemos este ratito. Sí, gracias, profe. Bueno, con gusto. Entonces, repito, la pregunta en sí era cuánto alambre se necesita, cuánto cable se necesita para amarrar ese poste. Pero ya dijimos que identificamos que esa distancia es la hipotenusa. Por lo tanto, al usar la fórmula para calcular la hipotenusa, nos estamos dando cuenta de la cantidad, los metros de cable que ocupa. ¿Cuánto da eso en la calculadora? A mí me dio 12, pero no sé si lo hice bien. Yo le voy a creer, yo le voy a creer. 12. Bueno, la verdad es que 6,5 no sé cuánto hay, no ando mano una calco, así que le voy a creer. Bueno, de todas formas aquí debería estar. Está como que en el otro lado la respuesta. Ahí te da 6,96. Vamos a volver. ¿Por qué algunos no nos da el mismo resultado? ¿Por qué no nos dio el 6,96 que estábamos esperando? Bueno, la calculadora también juega un papel muy importante. A veces metemos los datos en la calcu mal. Hay que tenerse cuidado. Ok, recuerden. Cuando vamos a poner todo en fracción, todo en raíz, porque todo va en raíz, vamos a usar la teclita de raíz y vamos a empezar a editar aquí adentro. Si por alguna razón de las teclitas estas que están aquí, yo presiono la teclita de la derecha, esta, el cursor se va a salir de la raíz y habrá números que queden afuera. Y yo en este momento no necesito números que queden afuera. ¿Qué necesito? Que los números queden dentro de la raíz. ¿Qué debo poner en la raíz? Lo que escribí aquí arriba. Voy a escribir 2,5 x a la 2 para que la calcu me lo eleve al cuadrado. Más 6,5 y lo mismo, x a la 2. Eso todo completo iba aquí adentro. Adentro de la raíz. Lo primero entonces es hacer la raíz y luego rellenar con lo que hay dentro. Después de hacer eso simplemente le damos un igual. ¿Cuánto da eso? Ujú. Debería dar 6 6. punto, no, 90 y algo. 6,9641 Ok, ok. y ahí sigue. 96 está más que bueno. Sí, sí. Buenísimo. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que pasó simple y sencillamente es que la calculadora hizo el resultado por mí, me da un número que es más grande que los otros, yo tengo que estar seguro de eso. ¿Qué hubiera pasado si la calco me dice 5,8, por ejemplo? Yo sé que eso está malo. ¿Pero por qué va a estar malo? Está malo porque el 5,8 es la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado más largo. Y ya que al frente tengo un lado que vale 6,5. No puede ser más grande ese lado que la hipotenusa. Eso nos lleva a descubrir, a darnos cuenta que el resultado estaría malo. Ahora, yo no puedo confiar que el resultado está bueno, pero al menos sé que tiene una buena pinta. Ese 6,96 me deja un poco tranquilo porque ya por lo menos me dio más que el lado de enfrente que apenas vale 6,5. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, señor. y también para los que no le dio, da un número que no lo revisé. Entonces, cuando le damos la tecla CD, es donde nos tira el 6,9641,94. Perfecto. Sí, sí, probablemente les quede en términos de raíz y ustedes tengan que pasarlo a decimal. Em, pero bueno, ahí queda, ahí queda. Excelente. Ahí cualquier cosa se analiza en cada ejercicio. Muy bien. Entonces ven que esto es sumamente fácil. Es simplemente seguir una fórmula, identificar si es cateto o si es hipotenusa y llevar esa fórmula allá.
Así es, así de simple. Allá, Y hay algún momento en que nos den una hipotenusa y un cateto y tengamos que buscar otro cateto. claro, claro que sí. De hecho que sí. Éramos muchos y parió la abuela, ¿no? No, no, pero está fácil, está fácil. Eso en realidad es bastante sencillo. Ven, bueno, aquí están los casos por aparte, pero eh, no, todavía no quiero la distancia. Bueno, en realidad necesitaríamos algunos problemitas, pero no tengo ninguna mano. Por ejemplo, vamos a ver, no sé. No siempre me va a dar un problema, la redacción de un problema, ¿verdad? A veces simplemente me va a decir, encuentre el lado que falta en el siguiente triángulo. El valor, la medida del lado que falta en el siguiente triángulo. Y no sé, me dan algo así, para no poner siempre el triángulo de la misma manera. Ok. Me indican que este es un triángulo recto, eso es importante, es una indicación importante. Me dicen que este señor vale 6, me dicen que este señor vale 10. Y que tengo que averiguar cuánto mide el lado que falta. Ok, identifiquemos qué tenemos y qué falta. Ese número 6, ¿qué es? ¿Es un cateto o es una hipotenusa? Yo diría que es un cateto. Un Ok, tienen, cateto. ajá, tienen razón. ¿Por qué sabemos que es? Porque no es el lado más largo. ¿Quién sí es el lado más largo? La hipotenusa. Entonces, el lado más largo es la hipotenusa. Yo voy a ir al dibujo y voy a ver, a buscar, a intentar señalar cuál es el lado más largo. Entonces ya vi que el 6 es un cateto. Muy bien. El otro lado que me falta es el cateto o es la hipotenusa. Puede Un ser el otro cateto. cateto. Sí, también es un cateto porque, y vamos a ver el por qué. Porque no es el lado más largo. ¿Cómo puedo estar seguro? A veces el dibujo es engañoso. Ah, muy sencillo. Aquí está el ángulo de 90. El que está enfrente es la hipotenusa. Y el cateto que yo tengo aquí no está enfrente, de hecho está tocando al ángulo. Es parte del ángulo, es el que forma el ángulo. Entonces no puede ser la hipotenusa porque la hipotenusa está al frente, no lo toca. Entonces está bien, el que ando buscando, al que le voy a poner una X porque no sé cuánto vale, es algo muy común en mate, ya lo hemos visto en octavo. Cuando yo desconozco algo, normalmente uso una X. Ok, resulta y sucede que al final de cuentas el 10 terminó siendo entonces la hipotenusa. Muy bien. Y entonces me pidieron la medida del lado que falta, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, me están preguntando por un cateto. Según las fórmulas que escribimos antes, cuando yo necesitaba averiguar lo que valía un cateto, lo que hacía era la misma historia, poner una raíz. Y ahora ya no sumaba, ahora restaba. Pero cuando voy a restar tengo que tener un cuidado y es un cuidado grande. Casi siempre metemos la pata. El cuidado que tenemos que tener es que la hipotenusa tiene que ir de primero. Ok. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Para nuestros números, para nuestros cálculos, la hipotenusa vale 10. Entonces yo voy a escribir 10 a la 2. Para nuestros números, para nuestros cálculos, el único cateto que conozco vale 6. Entonces voy a poner ese 6 a la 2. El 10 primero. Si yo pongo 6 a la 2 menos 10 a la 2, donde lo pongo en la raíz, la cálculo me va a poner de una vez error. Ni siquiera me va a dar un número, no me va a dejar ni equivocarme. De una vez me va a decir error. Ok. Por eso este ni lo pienso, ni se me ocurre, ni nada. Ahora sí meto eso a la calculadora y la calculadora me da un resultado. Ese es el resultado. Me pregunto. Profe, ¿por qué Sí, sí. eso no va en paréntesis?
Sí, sí, ok. Yo soy uno que siempre prefiero usar el paréntesis cuando hago una sustitución. Sin embargo, los paréntesis son obligatorios cuando hay un número negativo. Los paréntesis son optativos si hay un número positivo. Así que usted decide. Yo es que por costumbre prefiero ponerlo siempre porque así no se me olvida. Y así no digo, mira, aquí iba o no iba. No, no, si lo puse siempre no pasa nada. El paréntesis puede sobrar. Es mejor que eso sobre y no que falte. Entonces, Perfecto. ahí no hay problema, ¿verdad? Ok. Em, Profe, disculpa, lo que no entiendo ahorita, ¿cómo es que lo meto a la calculadora? ok, no, nada. Simplemente vas a digitarlo así como está. Entonces vas a ir a escribir la raíz y adentro de la raíz va a poner 10 en la teclita del x a la 2, que es la que lo eleva, menos el 6 y la teclita del x a la 2, que es el que lo eleva. Entonces ya la calcu, todo eso que yo acabo de escribir, lo presenta como esto. Y ahí le doy Le damos un igual. igual, sí, sí, ya ahí está listo, nada más es darle un igual. Ya nos Ya, da la es igual. respuesta que nos dé la calcu. Ya, gracias, ya me dio Pura acá. vida, pura vida. Esto de Pitágoras en realidad es muy bonito, es muy, muy simple, es muy masticable, no es complicado de entender. Realmente no es complicado. Por supuesto que necesitamos practicar más, ¿verdad? Conforme veamos los temas de hoy, pues ahora nos fijamos a ver si podemos practicar. Sin embargo, quiero movilizarme al siguiente tema porque hoy tenemos 3 temas, así que no quisiera que nos quede nada botado. Muy bien. O sea, a mí me da uno, no sé por qué. ¿Qué? ¿Cómo le dar uno? Algo metí mal, pero sí me dio uno. No puede ser. No puede ser. Revísela de nuevo, porque uno sí está muy jaladillo del pelo. Yo que el otro número, pero uno sí no. Pasó a 64, sin nada que ver. Insisto, ya practicaremos y llegaremos a soltar un poquito más el asunto aquí. El tema que sigue tiene una fórmula, pero también el tema que sigue se puede ver como Pitágoras. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? No siempre, pero sí la mayoría de los casos. Entonces, no es tan difícil o se va a parecer un poquito a lo que estamos haciendo. A ver. Insisto, va a depender mucho de cómo quieran ustedes verlo. Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Plano cartesiano son los ejes coordenados, ¿verdad? Son esas dos líneas que hay, una vertical y otra horizontal que se cruzan. Ese es ese mismo es. Muy bien. Pues ahí está un plano cartesiano. Si yo tengo un punto acá, puede ser inclusive que ese plano cartesiano sea un mapa. Y yo estoy ubicado en algún lugar y necesito desplazarme o llegar a otro. Entonces, necesito calcular, medir la distancia que hay desde un punto hasta otro. Ok, resulta que ahí hay una fórmula por medio de la cual yo puedo hacer los cálculos. Sin embargo, también aquí hay una ayuda casi visual. Podría trabajar. Si ustedes se fijan, aquí tengo, bueno, así no sería un triángulo recto, el triángulo recto sería así. Aquí tengo un triángulo recto. Quiere decir que aquí tengo un Pitágoras. Profesor, pero es que esos datos que usted está poniendo ahí por fuera no tienen nada que ver con lo que yo quiero. Yo lo que quiero es esta línea que va desde A hasta B. Claro, pero si ustedes se fijan, ese triángulo rectángulo tiene en esa línea a la hipotenusa. Buscar desde A hasta B es la hipotenusa de ese triángulo. Y si yo me acuerdo, la hipotenusa es simplemente agarrar la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
Sí, profesor, pero es que yo ni siquiera sé cuál es la distancia. Ah, pero es que me dieron un plano cartesiano. ¿Y qué pasa con los planos cartesianos? Los planos cartesianos son escalas. Entonces yo puedo medir las distancias. Por ejemplo, a mí me dicen que aquí está el número 3. Aquí está el 5. Y allá está el... Bueno, negativos, ¿verdad? Y allá está el 2, el 4. Y aquí para abajo está el menos 2, menos 3. Y allá para arriba está el 3, el 4. Muy bien. ¿Cómo sé yo cuánto valen los catetos de ese triángulo? Y si nos fijamos, cada espaciecito, cada linecita de estas vale 1. Ajá, ok. Entonces yo puedo contar y yo puedo decir, por ejemplo, de aquí a aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un triángulo donde el cateto allá arriba vale 5. Ahora voy para abajo. 1, 2, 3 y 4. Entonces el otro cateto vale 4. Entonces cuando yo quiero averiguar la distancia, saco la fórmula de la hipotenusa y pongo 5 a la 2 más 4 a la 2 y dejo a la calco hacer su trabajo. Y ya sé cuál es la distancia AB. AB vale y pongo lo que diga aquí arriba. Cuando el resultado no es un número entero, generalmente queda en forma de raíz. Es mejor poner el resultado en forma de raíz. Por ejemplo, esto sería raíz de 41. Esa es mi respuesta. La distancia AB es raíz de 41. Profesor, es que no veo bien el número. No distingo. Lo pasa a decimales y va a dar 6, algo. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada cuando estábamos hablando de números dentro de una raíz. Yo podía buscar un poquito ahí, acercar su valor. Igual ustedes lo meten en la calco, le dan SD y anotan unos 2 o 3 decimales y listo. ¿Cuánto darían esos 2 o 3 decimales ahí? 6, 40, 31, no sé qué, profe. 640. 24, 23, 7. Ahí nos quedamos. Con eso nos quedamos contentos. Con eso nos quedamos contentos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Listo. Esta es la forma en la que yo les recomiendo que lo hagan. Es una recomendación. Sin embargo, también hay una fórmula. Y la fórmula para encontrar esa distancia, está por acá. A veces nos la dan, a veces no. Por eso les digo que les recomiendo mejor saber sacarlo, saber encontrarlo, sin necesidad de depender de la fórmula, porque a veces no la vamos a tener y la tendríamos que memorizar. Ok. Vamos a pensar un poquito. Y voy a regresar al... Ah, no, lo tenía en otra página, perdón. Ajá, voy a regresar al ejercicio. La fórmula de la distancia se llama así, distancia entre dos puntos entre A y B es igual a la raíz de, vea que se parece un poco a lo que estamos haciendo. ¿Ok? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y si ustedes se fijan, en realidad se sigue pareciendo un poco porque tiene elevados al cuadrado. Aquí tiene un más, que era lo que hacíamos cuando buscábamos la hipotenusa. Entonces tiene elementos como que coinciden, ¿verdad? Con lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, este X2 menos X1 y este Y2 menos Y1, en realidad lo que hacen es darme la distancia que hay entre cada uno de los lados. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería eso? Bueno, ¿qué significa X2 y qué significa X1? ¿Qué es eso de las X? Ok, debemos recordar, eso lo aprendimos desde séptimo, que cuando yo tengo un punto en el espacio, ese punto que se llama con una letra mayúscula, así se denomina, se representa, ese puntico es un par ordenado, es decir, ese punto tiene coordenadas en X y en Y, son un par de valores que están separados por una coma y envueltos en un paréntesis redondo. Por ejemplo, el punto A, que es este que está aquí arriba,
está en dirección al menos 3, como las X van de primero y la X es la línea horizontal, yo digo que la coordenada o el valor de X del punto A es menos 3. ¿Quién sería la coordenada en Y? ¿Alguien sabe quién sería esa coordenada? ¿En dirección a cuál valor de Y está? Aquí en el cruce está el 0. Para arriba el 1, después el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. ¿A cuál número? ¿En dirección a cuál número de Y está ese punto A? El 2. Exactamente. Entonces el punto A se llama 3,2. X es menos 3, Y es 2. Voy ahora a buscar al punto B. ¿Quién es el punto B? El punto B es este señor que está aquí abajo. Aquí está marcado el punto B. Igual que antes, yo voy a buscar la dirección de la X, la dirección de la Y. ¿En dirección a cuál X está ese punto 2? Ese punto B. B está en dirección al 2, que son las X. Y está también en dirección al menos 2, que son las Y. Entonces acabo de crear el punto A y el punto B. Y yo ya sé que los puntos siempre llevan primero la X y después a la Y, que es lo que tenemos ahí. Pero, como los dos se llaman X y los dos se llaman Y, es como muy enredado. Entonces yo voy a decir que el punto A, como lo vi primero, va a ser el X1 y el Y1. Y el punto B, como lo vi de segundo, va a ser el X2 y el Y2. Y entonces nada más es cuestión de meter esos datos en la fórmula. Entonces yo diría que esto es la raíz de paréntesis X2, 2, menos X1, menos 3. Más, ahora le toca el turno a las Y. Y2, que es un menos 2. Le resto Y1, que es un 2. Y todo al cuadrado. Si nosotros resolviéramos por aparte, nos daríamos cuenta que aquí nos da 5 a la 2 más menos 4 a la 2. ¿Qué pasó ahí? Son los mismos números que yo usé desde el principio. El único detalle es que el 4 está negativo. Pero son los mismos números que veníamos usando nosotros cuando hicimos el dibujo del triángulo. Porque son las mismas distancias. ¿Qué pasa con el negativo? Es que el negativo indica que voy o para la izquierda o para abajo. Quiere decir que uno de los lados va o para abajo o para la izquierda. En realidad eso es lo que pasó. Yo medí la distancia para arriba y para la izquierda. Entonces, por eso es que alguno va negativo. Ok. Lo que me ve ahí un poquito, bueno, ahí en el mapita aparece la X, pero la Y, ¿de dónde Está arriba, es la...? que no la puse, pero está aquí arriba. Sí, la X y la Y, no se les puede olvidar eso, ¿verdad? En un eje coordenado, la línea horizontalmente acostada es la X. Y la línea verticalmente parada es la Y. Entonces, si yo voy a ubicar el punto que sea, no sé, digamos que aquí arriba voy a ubicar este punto. A ese punto, no, ese está, bueno, sí, no importa. Voy a ubicar este y este de aquí abajo. A eso le voy a poner A. Si yo tuviera que ubicar el punto A, ¿cuáles son los valores, las coordenadas de ese punto A? Yo ya sé que van a ser dos valores. Yo ya sé que los voy a separar por una coma. Y ahora lo que voy a hacer es buscar ese puntico que toque al eje de las X. Ese valor va de primero. Y buscar ese puntico que toque al eje de las Y. Ese valor va de segundo. Entonces, ¿cómo sabría yo dónde está? Pues cuento. Generalmente me fijo en la escala. Casi siempre me dan números. Tal vez no me den todos los números, pero por ejemplo aquí me ponga un 2.
Entonces yo sé que cada cuadrito tiene que valer 1 porque si no aquí no podría estar el 2. ¿Qué hubiera pasado si aquí me hubieran puesto, no sé, un 4 en vez de un 2? Significa que cada espacio tiene que valer 2 para que de aquí vaya al 2, luego al 4, luego al 6, luego al 8, etcétera, etcétera. Pero esos son detalles que yo voy a ir viendo por la escala. Por lo general usamos la escala del 1 en 1, siempre, la de siempre. Entonces yo voy a decir 1, 2, 3, 4. Como las líneas vienen hacia este punto, X vale 4. La misma historia hago con Y. 1, 2, 3, 4. Escogí un punto donde los dos valores son iguales. Busquemos al punto B. Y luego buscamos al punto C. Puede ser que se lo pongan en números pares o impares. Claro, claro, eso no es problema, digamos. Cabe todo. ¿Qué número se les ofrece? ¿Qué número podrías ir en B? Ya sabemos que son dos números. Menos 4, En medio. Perdón, le quité el impulso. Menos 4, me dijo. menos 4,1. Vamos a ver si es cierto. Yo voy a ir hacia dónde? Hacia donde él toque a los ejes. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a extender líneas en dirección al punto. Una línea recta, horizontalmente acostada y otra verticalmente parada. Hasta donde toque esas dos rayitas, esas dos líneas que yo dije desde el principio que eran los ejes. Entonces, aquí toca abajito. Yo voy a empezar a contar 1, 2, 3, 4. Para el lado izquierdo, o sea, de donde se cruzan está el 0. Para el lado izquierdo están los números negativos. Entonces el menos 4, como dijo el compañero, está súper bien. Ahora vamos a ver si es cierto que para arriba es el 1. Yo igual me devuelvo donde está el 0, el cruce, y empiezo a contar para arriba. Él está en dirección del primer escaloncito del número 1. Entonces está muy bien. B es menos 4,1. Excelente. El punto C, que es este que está acá atrás. No me lo digan todavía. Háganlo entre todos y ahorita pregunto. Pero no me lo digan porque si no, no se ponen a hacerlo. Es visual eso, no es tan difícil. Ahora sí, ¿quién se anima a decirme cuál es el punto C? ¿Cuáles son sus coordenadas? Menos 1, menos 4. Vamos a ver si es cierto lo que dice el compañero. Menos 1, menos 4. Bueno, siempre van los valores de X primero. Entonces, el punto toca acá arriba y el punto toca acá abajo. Pero tiene un orden y la X es la línea horizontal. Así que el menos 1 está muy bien que vaya de primero, porque toco esa línea horizontal en el punto menos 1. Muy bien. Vamos a quitar tanta raya. Ahora el Y. Como aquí estaba el 0, empiezo a hacer rayitas por cada escaloncito que bajo. Y cuento menos 1, menos 2, menos 3. Así está en dirección del menos 4. Entonces el punto C sí era menos 1, menos 4. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Bueno, ahí vamos, sí. No, ¿Por qué comienzo de la rayita ahí Me al gustó lado más la abajo otra. del 0? ¿Otra vez cómo? La primera rayita, ¿por qué la comienzo a hacer debajo del 0? Ah, porque no puedo contar el 0. Porque el 0 ya es el 0. O sea, tengo que... El 0 está aquí. Ajá, sí. Entonces, la raya que sigue sería el 1, 2, 3. Lo mismo para arriba, la raya que sigue es el 1, 2, 3. Para la derecha, la raya que sigue es el 1, 2, 3. Para atrás, la raya que sigue es el 1, solo que negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Cada unidad, O sea, cada espacio que me muevo es una unidad. Entonces me desplazo así, de uno en uno.
sea, tengo que poner una rayita ahí, o sea, imaginaria, ahí usted la puso. Sí, sí, sí. Ve que son las distancias, ¿verdad? Sí, porque ahí, ahí, Son las ahí, que son. ahí, ahí en los cuadritos, o sea, no hay nada, o sea, tengo que ponerla ahí Sí, sí, imaginaria. para eso les hice, digamos, una cuadrícula. No sé si lo notas, tal vez es que la he rayado mucho. Pero la idea es que sea una cuadrícula. Ve el montón de rayitas blancas que hay aquí. Es que eso es justamente la cuadrícula. Entonces yo le hago de aquí a aquí una línea, Ah, y aquí le hago la otra. Vea que están a la misma distancia. Profe, ya eso hay que hacerlo así en el examen. Entonces aquí hay un punto, puede ser, sí. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ve, en cada esquinita es donde yo estoy marcando. Porque la cuadrícula me permite gráficamente y sin mucho sufrimiento llegar a los valores que ocupo. ok, sí, es que depende como la veo en la computadora, Ah, no ok, la veo no, la no, ahí rayita. están las rayitas. Sí, Es esa es por la eso. idea, que ahí estén Sí, las rayitas. sí, sí, ya, yo ahora sí la vi bien. Excelente, Gracias. pura vida. Sí, la idea es guiarse o salir de ahí y salir con eso. Entonces, para que lo tengan presente, así es como lo vamos a ver. Claro, la otra es más fácil, sí, por supuesto. Lo que pasa es que a veces no están las rayillas del cuadriculado o a veces hay, no sé, otros datos que nos distraen o nos llevan como hacia otra parte y se roban la atención y uno pues no ve tan fácilmente el uso de Pitágoras. Pero es, o sea, si uno puede usar Pitágoras es mucho mejor hacer el triángulo y sacar las distancias. Ojalá y se pudiera hacer así siempre. Vamos a ver qué más teníamos por aquí. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo que tenemos nos habla de, dice, por ejemplo, para determinar la distancia entre los puntos A y B que están en el plano cartesiano. ¿Ok? También es un A y B. Voy a ponerle color rojo a esta línea. Y esto es lo que ando buscando. Salir de A y llegar a B. Eso es lo que me piden. Que diga cuánto vale eso. Igual que antes, si yo tengo la cuadrícula, yo me puedo apoyar, yo puedo hacer el dibujo, lo voy a poner de otro color y un poquito más grueso para que se note. Yo básicamente puedo cerrar esto y conseguir un triángulo recto. El punto C lo acabo de escribir de manera arbitraria. ¿Ok? Ese punto C no me lo dieron, me dieron A y B. Ese punto C que está ahí, yo lo escogí o yo lo inventé o yo lo agarré o no sé, como quieran decir. Entonces, acabo de formar un triángulo recto. Es lo que les invité hace un rato a hacer. Con un triángulo recto es mucho más fácil realizar este tipo de cálculos. Porque ya sé la fórmula de Pitágoras o el teorema de Pitágoras y la fórmula me permite calcular eso súper rápido y súper fácil. Ok, entonces básicamente, si yo conozco la medida de los catetos, la hipotenusa es solo poner una raíz y sumar esos catetos al cuadrado. Pero la pregunta es, ¿conozco esos catetos? ¿Conozco cuánto miden? Pues de entrada no. Pero si lo pienso, en realidad sí sé cuánto, o sí puedo llegar a saber cuánto miden. ¿Por qué? Bueno, porque estas distancias se cuentan. Vean que aquí está el número 2, que aquí está el número 7. El 2 está en dirección de este punto, el 7 está en dirección de este punto. Yo solo voy a medir la distancia que hay entre uno y otro valor. Desde el 2 hasta el 7, yo cuento y hay 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Este cateto vale 5. Ok, ¿cuánto mide el otro cateto? El otro lado, el que está para arriba. Hago la misma historia. 1, 2, 3, 4. Ese cateto vale 4. ¿En qué quedamos? En algo muy parecido a lo que ya teníamos. Quedamos en un triángulo donde un cateto vale 4, el otro cateto vale 5. Yo meto eso a la calculadora y nos dio el mismo resultado de antes. Ok. Profe, Señor, sí, señor. consulta. Los números de abajo van de 1 en adelante, ¿cierto? Si ese, Sí. bueno, los números que de las Sí, líneas de la la escala, escala, sí, sí, sí. si ese triángulo me quedara
parte del triángulo en negativo y parte del triángulo en positivo y tengo que contar 5 espacios, pero tengo 2 en negativo, ¿se puede dar? Sí, claro, porque la distancia no es negativa. La distancia o sea, lo negativo es la dirección, no la distancia. Ok, Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Vamos a ver lo que nos estaba proponiendo Keiner. Ok, digamos que el punto A está aquí. El punto, pues claro, mejor lo pongo con este. El punto A está aquí, que el punto B está aquí. Entonces, cuando yo creo el triangulito, la distancia que ando buscando es AB. Cuando yo hago el triángulo, le hago este cateto y este otro cateto. Encontrar el cateto de aquí de la derecha, que va hacia arriba, vertical, no es tanto problema. ¿Por qué? Porque yo nada más digo 1, 2 y 3 saltitos. Pero lo que le presentó, lo que nos podría pensar en un principio que es un problema, es el de abajo, porque aquí voy a estar en -3 y aquí voy a estar en 2. Pero es lo mismo, usted va a contar 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Ese cateto vale 5. Pero el profesor es que no, es que no pasa nada. De hecho, a 2 le resto -3 y eso me da 5. Cuando yo quiero buscar una distancia y tengo los números, yo lo que hago es que al que está más a la derecha le resto el que está más a izquierda. Al que está más arriba le resto el que está más abajo. Por ejemplo, este señor estaría en dirección del 4. Y este señor estaría en dirección del 1. Si yo a 4 le resto 1, eso me da 3, que es lo que mide este lado. ¿Ven? Entonces yo podía hacerlo también de esa forma. Yo prefiero contar porque lo veo más simple y más fácil. Pero también se puede llegar a la respuesta haciendo una resta. Al punto final le resto el punto inicial. Y eso me va a dar la dimensión, el tamaño siempre. Ok. Más o menos. Profe, entonces yo puedo poner el punto que está entre el medio de A y B, el cateto. Sí, vea que ¿Cómo es? nosotros lo inventamos, ese punto. Claro, tiene que tener sentido. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado? Voy a quitar ese chunchero que puse. ¿Qué hubiera pasado si cuando yo busco A, B, ¿verdad? A mí se me ocurre no poner el punto donde lo puse. A mí se me ocurre poner el punto en otro lado. A ver, ¿qué pasa si a mí se me hubiera ocurrido poner el punto, por ejemplo, aquí? Ahí. Aquí abajo. Porque yo quería hacerlo aquí. Entonces, donde yo hago las líneas, ¿qué pasó? Yo no tengo un ángulo de 90. Y si no tengo el ángulo de 90, no puedo usar Pitágoras. El requisito para hacer esto, para buscar Pitágoras, es tener una L en alguna parte. Es tener esa esquina perfecta para poder usar la fórmula. ¿y será que puede salir como Cabeza o trampa? voy un toque. Ya sea que quede de cabeza o de frente, no importa para dónde quede, mientras quede perfecta esa L, eso es lo que yo necesito. Ahora sí, perdón, no le escuché la pregunta, ¿cómo fue? ¿Será que pueda salir eso como trampa en algún momento? No, porque el dibujo lo arman ustedes. Entonces ya sería un error propio, digámoslo así. Más que pensar que es una trampilla, sería un error nuestro que hayamos colocado mal el punto. Si nosotros colocamos mal el punto, ya entonces no. Entonces yo sé que lo que me sirve es hacer una L. Si yo hago esta línea de medio lado ya no sirve, tengo que hacerla perpendicular. La única forma donde sirve es ahí. Entonces este sobra. Y de ahí es donde empezamos a contar las distancias. ¿Ve? Tiene que quedar esa esquina perfecta. Y las esquinas perfectas son más fáciles de ver cuando tenemos un sistema de ejes coordenados. ¿Verdad? Entonces ya eso nos acomoda mucho las informaciones. Puede ser que en el examen nos aparezca, o sea, solo así nada más los cuadritos y nosotros tengamos que poner las letras, todo. Sí. En realidad, o sea, los cuadritos, suave, ¿cómo fue? O sea, que en el examen nos aparezca así nada más como la crucecita esta y los cuadritos y nosotros tengamos que poner las letras y los Sí, puntitos. podría ser. Es muy probable que a ustedes les den, digamos, el dibujo y le digan el punto o el punto. Y otra cosa que podría pasar es que no les den dibujo. Que les digan cuál es la distancia entre el punto A, 8,3, y el punto B,
1,0. Entonces, ¿ahí qué? Entonces, estos son los casos donde es mejor hacer ¿cómo se llama esto? Donde es mejor resolverlo con la fórmula y no gráficamente. ¿Por qué? Porque si no, ustedes tendrían que ponerse a ver cómo crean el dibujo, cómo crean el eje coordenado. Y ya crear es un poco más complicadillo en ese sentido. Porque ustedes tendrían que hacer el dibujo y cuando uno lo hace así como lo estoy haciendo yo a mano alzada y hacer las distancias iguales es más complicado y entonces ya ustedes empiezan a ver que el dibujo no saben si queda recto o no queda recto, toda la historia. Entonces, Es mejor llevar como una, el eje, disculpa, sería mejor llevar una regla. pueden llevar una regla, claro, pero si me dan el eje, o sea, si me dan la cuadrícula, el dibujo, lo monto ahí. Si no, mejor uso la fórmula. Por ejemplo, uno como este, ¿qué habría que hacer? Simplemente decir que voy a restar a las x al cuadrado y se las voy a sumar a restar a las y al cuadrado. Pues agarro las x, estas dos, las resto. A 1 le quito 8 porque según la fórmula es al segundo le quito el primero. Y con las y a 0 le quito 3. Y eso lo meto a la cálculo y listo. Entonces vean que, o sea, cada una tiene lo suyo, cada fórmula o cada forma de resolver tiene lo suyo y puede que no necesariamente sea tan difícil. Es cuestión de ojearlo y tomárselo con calma. Esto en la cálculo nos da un resultado y eso es lo que nosotros tomamos. Creo que da raíz de 58. 749, sí, 58. Raíz de 58 que no tiene 29, no tiene así, ¿no? Tiene que quedar algo así. Y esa es nuestra respuesta. Y si fuera un marque con X y no viene raíz de 58, le damos SD y la cálculo nos va a decir cuánto es. No sé, 7, algo, 7,7, 7,8, qué sé yo. Va a ser así de simple. Bueno. Más o menos entonces. Tanto silencio me abruma, pero voy a pensar que sí. Igual, bueno, como ejemplo, como esta fórmula que usted nos acaba de dar, primero A y B, 8 a la 3, y igual en el examen puede ser que aparezca así, que nos pidan hacer la fórmula a la raíz, y de las dos maneras también, hacerla Sí, en el dibujito. exacto, las posibilidades están ahí. Entonces, simplemente ustedes eligen. Si el dibujo viene, váyanse al dibujo. Si el dibujo no viene, usen la fórmula. Porque mientras planeamos hacer el dibujo y que nos quede bien y que la distancia y que una cosa y la otra, vea qué fácil fue hacer la fórmula. Rapidísimo. Ahora al revés, mientras vamos a buscar el punto, quién es A y quién es B, pero sacamos las rayillas y contamos, también fue rapidísimo. Entonces, cada situación se puede atender de una manera diferente. Nada más es cuestión de, ¿verdad? De acomodarse. De acomodarse. Está bien. Creo yo. Profe, una consulta. ¿Usted hace prácticas de examen? Siempre buscamos algún examen viejo y con eso trabajamos. Ok. Por ahora no tengo nada, pero ustedes en el libro tienen mucha práctica. Entonces, busquen el tema, vean que ya saben cómo se llama. Buscamos el temilla y de ahí podemos más o menos guiarnos. Yo creo que sí lo logramos. Bueno. Profe, entonces, desde la idea de esa parte, entonces hacerlo así, si sale en esa fórmula, entonces lo hacemos exactamente así como usted lo acaba de hacer. Exacto, si no hay dibujo, mejor lo hacemos con la fórmula. Y si hay dibujo, mejor cerramos un triangulito y lo sacamos con Pitágoras. Ah, bueno, gracias, profe. Eso es, pura vida. Listo, más o menos, chiquillos. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos, usted lo ha dicho, de eso se trata, ahí vamos. Entre todos vamos ahí, medio vamos y luego terminamos de ir y al final hay que ver cómo nos va. Pero ahí vamos. Muy bien. Ok.
Ahí están ¿verdad? Los resultados, lo que pasa cuando usamos la formulilla y cómo podemos llegar a obtener la respuesta, las distancias. A veces viene mucha información, pero vean que nosotros llegamos directo a las formulillas para no sufrir tanto. Sí sería bueno hacer un poquito de práctica, ¿correcto? No sé si tengo a mano el texto, no creo que no lo tengo a mano. Bueno, no importa, no pasa nada. Vamos a... Profe, yo tengo impresa toda la antología, entonces mejor trabajar con los archivos que usted sube a la plataforma. Es que eso es lo que les decía, digamos, a nosotros nos invitaron, casi sugirieron, casi nos obligaron a trabajar mejor con los archivos de la plataforma. Entonces, ya no podemos hacer nada diferente. Pero de todas maneras recuerden que esos archivos son casi un resumen del libro. Entonces, no pasa nada. Voy a borrar esto. Y vamos a trabajar aquí a un lado algún ejercicio. Me acabo de topar un libro de mate de noveno. Vamos a ver alguna preguntilla que tiene que haber, porque a veces se les ocurre hacer algunas preguntitas por ahí interesantes. Dice así. Ok, dice la pregunta, una pregunta que hay por aquí. Halle del verbo hallar. Halle la diagonal, la medida, ¿verdad? De una diagonal de un rectángulo. Ok. La diagonal de un rectángulo cuyos catetos miden 8 y 6 centímetros. No puse catetos nunca ahora. Ok. ¿Cuánto va la diagonal? Bueno, muy bien. Entonces vean que ahí está la información. Vamos a ver qué hacemos con esa informacioncilla. Vamos a usar al rectángulo. Y la pregunta es cuánto va la diagonal. Esta es una diagonal del rectángulo. Y si no me gusta esta, entonces puedo usar esta otra. Las diagonales son las líneas que se trazan entre vértices que no son consecutivos, que no están seguidos. Esto es un vértice, esta esquinita es un vértice, este es otro vértice y así. Si yo hiciera líneas entre vértices seguidos o consecutivos, lo que tengo son los lados de la figura. Pero cuando no están seguidos o consecutivos, ahí es donde trazo esta línea y se forma una diagonal. Muy bien, entonces en realidad me están diciendo, averigüe cuánto vale esta hipotenusa. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa el triángulo completo. El rectángulo completo, perdón. Porque yo no puedo calcular, o sea, yo no sé nada del rectángulo, pero el triángulo sí sé cosas. Ajá. Son chismosos con el triángulo. El triángulo sé más cosas que el rectángulo. Entonces voy a averiguar con lo que tengo esa información que me está faltando. Ok, me dicen que los catetos, o sea que los lados de ese rectángulo, miden 8 y 6. Yo veo que este es como más larguillo, este lo voy a poner 8 y el otro lo veo más corto, lo voy a poner 6. ¿Qué tengo ahí? Un triángulo de 90. ¿A qué ando buscando? A la hipotenusa. ¿Qué debería hacer entonces para resolver esto? Hipotenusa es igual a una suma. ¿De quién? De esos señores, sin olvidar que cada uno debe ir al cuadrado. Y eso es cuestión de ir a la cálculo. Da 10. Da 10, tiene toda la razón. Ese es el resultado al final del caso. Ven, entonces este tipo de situaciones son las que se nos pueden presentar. Ahí hay que tener cuidado, perdón, si es suma o resta. Sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si quiero al lado más largo, tengo que sumar para que me dé más. Si quiero alguno de los lados cortos, tengo que restar. Ok. Sí, para que no se les olvide la fórmula, nada más para que lo asocien. Ok, vamos a poner otro ejercicio por ahí para que practiquemos, porque no hemos practicado mucho. Dice ahora, por ejemplo...
siempre hay que poner el resultado si es hipotenusa o catetos. Sí, porque eso es lo que me garantiza que estoy usando bien la fórmula. Ok, entonces sí. Aquí me van a hacer muchos problemas. Esto es un problema típico. Una escalera en una pared. Eso siempre, siempre pasa. Profesor, esta calculadora me da 100, yo no sé cómo. Porque no lo pusiste dentro de la raíz, seguramente. Primero tenías que haber puesto la raíz y luego sumar el 8 a la 2 más el 6 a la 2. Porque 8 a la 2 más 6 a la 2 sin raíz da 100. Ah, ya. Bueno, Tranquilidad. Por eso lo necesito practicando. Porque aquí es donde metemos la pata para que cuando llegue el momento importante ya sepamos todos los truquillos y la cálculo no nos vacile. Ok. Entonces, sorry ahí, yo la verdad escribo un poco no, bastante feo y bastante lerdo, pero de todas maneras. Vamos a ver la situación. Y si lo pensamos, ¿verdad? De hecho, si alguien es capaz de entender esos jeroglíficos y lo quiere leer. Para ir pensando en lo que nos piden y en cómo contestar. Ay, ay, ay. Bueno, no importa, leo yo entonces. Una escalera de 9 metros está sobre una pared. La base de esa escalera se encuentra a 4 metros de la pared. ¿A qué altura está la escalera? Entonces podemos hacer una situación gráfica, no hay ningún problema. Entonces hay una casa por allá, pero vamos a usar esta pared de la casa y ahí vamos a recostar una escalera. Hay que subirse algo le pasó al techo. Yo voy a recostar esta escalera sobre la pared. Y voy a tomar los datos que me indican. Dice que aunque el dibujo no nos quede perfecto, aunque el dibujo nos quede hasta mal en las proporciones, pero no pasa nada. La escalera tiene 9 metros, entonces la escalera desde el suelo hasta donde llega tiene 9 metros. También la escalera o la base de la escalera, es decir, esta parte que está aquí en el piso, se encuentra a 4 metros de la pared. Entonces desde este punto hasta la pared hay 4 metros. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura? La altura es desde abajo, desde el piso hasta donde llega la escalera. Ven que al final se me formó un triángulo. Ahí está la situación. Yo puedo sacar el triángulo y poner los datos si yo quiero para verlo más claro. Aquí vale 9, aquí vale 4, esta es la altura, es el que ando buscando. Vean que prefiero poner una X que una H. ¿Por qué? Porque la H a veces la confundimos con hipotenusa. Y este valor que ando buscando no es la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa queda al frente del ángulo recto. La hipotenusa es el lado más largo, la inclinado. Entonces la X en realidad es un cateto. Como la situación me genera un triángulo recto, yo puedo usar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué decía el teorema de Pitágoras? Cuando es un cateto, en vez de hacer una suma, yo hago una resta. ¿A quiénes voy a poner ahí adentro de los paréntesis? A los únicos datos que tengo en realidad. Al 9 y al 4. ¿Quién va de primero? El 9. Tiene que ir el 9, porque cuando es una resta, el más grande tiene que ir primero. Meto eso a la calco y dejo que la calco me diga cuánto da. $65, creo. Que es 13 por 5, si no da. Raíz de 65, exactamente es lo que me Exacto. dio. Y lo pueden poner en decimales, que da 8, muy poquito. Entonces ya podemos contestar el problema. La pregunta que nos hicieron, ¿verdad? La escalera está a 8 punto no sé cuánto metros. profe, ¿a dónde salió el 8?
de meterlo a la calco y ponerle SD para que pasara a decimales. Ah, ok. Pero si ponen raíz de 65 está súper bien. Esto es porque la gran mayoría de nosotros queremos ver el número, queremos interpretar el número para ver, mira, si está a 8 metros, qué alto, a 4 metros o lo que sea. Pero en realidad raíz de 65 es una respuesta bastante buena. Aquí ya, bueno, ya me dio 65 y aquí le doy ese, el Super Daniel, ¿no es usted? Ajá, ese señor. Aquí le doy, pero ya no me tira decimales. Porque seguro no lo pusiste en la raíz. No, a mí tampoco me dio hasta la segunda vez que toqué la tecla. Curioso dato. Muy curioso dato. Pero eso nos deja una enseñanza, ¿verdad? No hay que parar de tocar. Muy bien. Ahí ustedes. A ver entonces, ¿cómo le hacen? Excelente. No me da. Está bien, chiquillos, está bien. Ahí vamos. Ahí vamos. A como podemos, vamos. No se preocupen. Vamos a dejar este temita un poco en el aire porque necesitamos. Creo que la actividad de esta semana, la situación problema de esta semana iba por ahí. Si no me falla la memoria, por algo de Pitágoras. Que alguien me preguntó porque honestamente no la he visto. Esa no la. Digamos, esas situaciones problema vienen desde arriba. Yo no las creo. Pero me pareció que alguien dijo que venía algo ahí. Recuerden que las situaciones problema son excelente forma para practicar, pero no tienen puntaje. Así que para que lo sepan, ¿verdad? Si la pierden no les quito, si la tienen buena no les voy a dar puntos. Pero sí me agrada mucho verlos preguntando y saber que están intentando contestar, porque eso significa que están tratando de resolver y es una manera de practicar sin querer, ¿verdad? Ok, bueno, les decía que hoy vamos a hacer 3 temas, nos falta un tema. Disculpe, profe. Otra preguntita. Entonces, ese 65 que nos da es un cateto. Sí, en este caso la altura es este cateto que está acá atrás. Entonces, aquí tendríamos que ponerle cateto para saber qué es lo que le Sí, pregunté sí, sí, antes. sí, sí, sí. Ya sea que usted le ponga aquí H de altura o que le escriba altura o que ponga cateto, no hay problema. Las 3 o cualquiera de las 3 sirve. Usted lo usa con la forma en la que lo quiere identificar. Incluso yo le puse una X, hasta X le pudimos haber puesto. No hay Gracias. inconveniente alguno. Okay, la idea es que eso sí, el primero que usan sea el mismo que usen de ahí para abajo, ¿verdad? Que todos sean el mismo. Bueno, muy bien. Ojalá que esto más o menos quede, que ustedes puedan practicar y ahí lo vamos viendo. Pero en serio es un tema muy amigable. Es uno de los temas más bonitos que incluso, insisto, sigue saliendo. Cuarto, quinto, antes en Faro, antes en bachillerato. Muy, muy solicitado ese tema. Muy bien. Vamos a venir a el último de los temas para el día de hoy. Y vamos a hablar de las cantidades. Cuando las cantidades son enormes o cuando las cantidades son extremadamente pequeñitas. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes se acuerdan, que espero que sí, en la escuela nos enseñaban una escalerita. ¿Verdad? La niña toda contenta enseñando la escalerita ahí para hacer conversiones de metros a un montón de cosas más. Y entonces arriba quedaban los kilómetros y luego los decámetros. Los hectómetros. Luego los decámetros. Luego los metros, los decímetros, los centímetros y los milímetros. Digo metros porque puede haber sido cualquier otra. Entonces, como escogí metros, voy a agregarle a todas la M de metros. Pero si hubiera escogido, por ejemplo, litros, agregaba la L. O kilogramos, agregaba la G. Bueno, gramos, para ser más específico en cuanto a la medida central. Muy bien, y también nos explicaban que, por ejemplo, si yo quería pasar de un lado a otro, nada más contaba las graditas y ahí podía decir, qué sé yo tengo 10 decámetros, que a veces le ponemos una A también, 10 decámetros, y necesito saber cuántos metros son 10 decámetros. Entonces, como decámetro es una unidad muy grande y metro es más chiquitica, cuando yo bajo, tengo que tener más. Ocupo muchos de estos para llegar a estos que son más grandes. Entonces, cuando iba para abajo, yo lo que hacía era agregar o multiplicar. Y cuando iba para arriba, yo lo que hacía era quitar o dividir. Entonces, por ejemplo, aquí que iba de decámetros a metros, que solo me movía una rayita, yo usaba la misma cantidad y multiplicaba por 10 o le agregaba un 0.
Entonces al final, 10 decámetros era lo mismo que 100 metros. Bueno, eso todavía se hace, eso todavía se usa. Sin embargo, las unidades con las que nosotros vamos a trabajar son unidades muchísimo más grandes, que pegan salticos, no como estos de uno en uno, sino que van pegando saltos más grandes, mucho más grandes. Vamos a ver cómo es eso. Ok, vean que los saltos aquí, los saltos los van a dar los exponentes de estos números. A ver, cuando yo tengo 10 a la 1, en realidad tengo el 10, o sea, el 1 con un 0. Si yo tengo 10 a la 2, tengo al 1 con 2 ceros. Entonces, si yo tuviera 10 a la 15, yo tendría el 1 con 15 ceros. Lo voy a hacer gráficamente para que ustedes vean el montón de cerillos que termina uno poniendo, ¿verdad? Imagínense con este que es 24. Entonces tendría que agregar muchos ceros. Esto lo único que me dice es que yo voy a tomar esas unidades como referencia. ¿Ok? Entonces, igual que antes, si yo bajaba, yo multiplicaba. Y si yo subía, yo dividía. Entonces, estas unidades que se llaman más feo, ¿verdad? Que se llaman bastante más feo. Estas unidades necesitamos manejarlas a partir de la tabla. ¿Ok? Para serles extremadamente sincero, yo mismo olvido a veces los nombres. Yo mismo olvido a veces los signos. O sea que básicamente tenemos que apegarnos a la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber, si yo necesitara saber, no sé, pasar, por ejemplo, tengo 10.5 kilos y necesito pasar eso a gigas para no irme muy largo. ¿Ok? Tengo 10.5 kilos y lo necesito en gigas. Ok, ¿qué hago ahí exactamente? Bueno, yo lo que voy a hacer es medir la distancia que hay desde el kilo hasta los gigas. ¿Cuántos hay desde los 10 a la 3 hasta el 10 a la 9? ¿Cuántas unidades hay? 3. ¿Cuántas? Salgo del 3 y llego al 9. 6 más bien. Son 6. Entonces mi manera de responder esto es tan simple como decir 10,5 por 10 a la 6. Esa es la distancia que hay. Profesor, ¿y si es un marque con X y esa no viene? Ah, bueno, ahora sí. Si es un marque con X y esta no viene, ustedes lo meten a la calco. A ver cuánto dice la calco que es esto. La calco les puede dar el resultado desarrollado. Por ejemplo, este que es 10 a la 6, que no es un número tan bestial. La calco simplemente lo que hace es correr esta coma. 1 y agregar otros 5 ceros más. Entonces, para la calco, en realidad, yo tendría 10 millones y medio. Antes tenía 10,5 kilos. Ahora voy a tener 10 millones y medio. Ok, eso, si tenía gigas y bajaba a kilos. Porque acuérdense que cuando voy de bajada es cuando multiplico. ¿Qué pasa cuando voy de subida? Ahí es cuando divido. Entonces, cuando divido, para no complicarme, yo lo que voy a hacer es lo mismo, el 10,5, lo mismo, la misma distancia, pero el exponente lo pongo negativo. Profe, ¿a dónde salió el 10,5? Porque yo se los di aquí arbitrariamente. Yo les inventé que había 10,5 kilos. Ah, ok. Eso Había mismo 10,5 gigas, dependiendo. Vamos para un lado y para el otro. Ok, yo le iba a preguntar si ese 5 es la cantidad de ceros. No, la cantidad de ceros es en realidad el de arriba. Pero cuando existe una coma, hay que gastar ceros para quitar la coma. A ver. Por ejemplo, si yo tuviera... No, otra vez voy a hacerlo aquí cerquita porque no me es de los prefijos también que digamos. Ok, digamos que tengo... Ahora sí vamos a ponerlo ya como una pregunta, como una conversión. Digamos que tengo 2 yotámetros. La yota
de la Y y la M de metros. Tengo dos de esos. Es más, voy a decir que tengo 2,2 para usar la coma y aclararle a la compañera. Y necesito saber a cuánto equivalen esos 2,2 yotámetros en cuestiones de hexámetros. Esta hexa la representan con una R. Ok. Entonces yo voy a ubicarme en la tabla. Voy a ponerme para allá para ver clarito. El yota está en 10 a la 24. Y el hexa está en 10 a la 18. Ok. Los puse ahí para que ahora se pueda ver bien. Yo voy a pasar de yota a hexa. Voy de bajadita. Cuando iba de bajadita, ¿qué hacía? Multiplicaba. Yo voy a agarrar esta cantidad, estos 2,2, y los voy a multiplicar. ¿Por cuál número? ¿Por 10 a la 24? No. ¿Por 10 a la 18? Tampoco. Por la distancia que hay entre ellos. Uno está a la 18, el otro está a la 24. ¿Cuánto hay de 18 a 24? 6. 6. Entonces yo voy a poner 2,2 por 10 a la 6. Lo puedo escribir en la calculadora, le doy un igual y la cálculo me lo acomoda. Vea que la cálculo me dio solo 5 ceros, a pesar de que yo veo aquí que está elevado a la 6. Ah, es porque había una coma, había que sacar esa coma del número. Entonces uno de los ceros lo gasté sacando la coma y los otros 5 espacios fueron ceros. Pero ni se preocupen porque eso lo va a hacer la cálculo. ¿Cómo hago para meter una coma en la cálculo? Con punto. Un punto. Sí, punto y coma en la calculadora es lo mismo. Ok, ven, entonces esto a veces va orientado como a una pregunta de un problema también. Bueno, están también los prefijos que son para submúltiplos, ¿verdad? Para cantidades más pequeñas. También se hace lo mismo, también se miden distancias. Y también me fijo si voy para abajo o para arriba. A ver, por ejemplo... Profe, Ajá. una pregunta, qué sé yo, nos dan un examen y vienen esos prefijos. Sí, generalmente les dan la tabla. Ok, sí, porque son muchos. Sí, eso casi siempre se los dan. Por ejemplo, si tuviera 0,0016 centímetros y necesito saber cuántos nanómetros es eso. Ok, vean que los nombres yo los agarro de aquí. El nano y le agarro la M de metros. Como aquí era la C de centi y la M de metros. Centímetros, nanómetros. Muy bien. Entonces yo voy a pasar de centímetros y voy a terminar, aquí empiezo y voy a terminar aquí en nanómetros. Voy para abajo. Otra vez multiplico. Todos los que he agarrado es para multiplicar. Bueno. El nanómetro es 10 a la menos 9. El centímetro es menos 2. Ok, 10 a la menos 2, 10 a la menos 9. ¿Qué distancia hay entre ellos? 7. 7. La distancia yo la veo positiva. 7. ¿Qué tengo que hacer? Como voy para abajo, yo multiplico. Entonces agarro esa cantidad y la multiplico por 10 a la 7. Y lo que me da es mi respuesta. Y 10 a la 7 son 1, 2, 3, 4 ceros, sacando la coma. Y los otros 3 ceros los agrego. 0,0016 centímetros son en realidad 16.000 nanómetros. Porque el nano es una cantidad súper pequeña. Entonces muchos de ellos hacen poquitos de los otros. Ok, vea que no está tan difícil. ¿Qué pasa si lo hacemos a uno al revés? Porque todos los he hecho para abajo. Hagamos uno para arriba. ¿Qué pasa si estoy en femto? No sé, tengo 700 femtogramos. Y necesito saber cuántos miligramos son. Entonces, esta vez ubico al femto, ubico al mili. Ok, voy a poner los datos de allá. El femto es 10 a la menos 15.
El mili es 10 a la menos 3. Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia hay entre ellos? Perdón, Hay que dividirlo. 12. no, 12, contamos. De 15 a 3 o de 3 a 15 hay 12. Hay 12, muy bien. Pero está muy bien la parte de dividirlo. Ahora sí, ya en la operación. Entonces, estos 700 yo los voy a dividir entre 10 a la 12. O, para siempre hacer multiplicaciones, los voy a multiplicar, pero ahora en negativo. Cuando voy hacia arriba es la misma distancia, pero le pongo un negativo. Y entonces así siempre multiplico y no me preocupo por si divido o si multiplico. Y que la calco haga lo suyo, y la calco probablemente me diga que esto es 7 por 10 a la menos 10. O me da aquí un titipuchal de ceros y me aparezca el 7 por allá. Mira, sí, me salió. Si es un complete, de cualquiera de las formas que ustedes me lo pongan, va a estar bueno. O sea, esta no está buena. Esta la tienen que meter a la calco. Pero si me lo terminan poniendo así o así, va a estar bueno. No hay ningún inconveniente. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar el prefijo, medir la distancia que hay entre los dos que me pregunten. Siempre mido la distancia que hay entre los dos que me pregunten y así respondo. ¿Qué pasa si la distancia va a una parte negativa y una parte positiva? Ok, voy a borrar un toque. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen que tengo 1234 micrómetros? Ahí me tirando a micrómetros. Y que necesito saber cuántos terámetros es eso. Entonces, 1234, que son micrómetros, tiene que subir hasta terámetros. ¿Cómo hago para saber a qué equivale eso? Yo voy a agarrar el 1234, lo voy a multiplicar por 10 a la algo. ¿A la qué? Bueno, los micrómetros están a la menos 6 y los terámetros están a la 12 positivo. Vean que hay un cambio en los signos. Yo ocupo subir estos 6 para estar tablas, por decirlo así. Y luego subir 12 más. ¿De cuánto es la distancia entonces? 18. 6 aquí y 12 aquí. Exacto, es 18. Pero como voy para arriba, yo dije que para arriba ponía negativo. Lo meto a la calco y probablemente la calco me diga 1, 2, 3, 4, con la coma aquí, por 10 a la menos 15. Porque hay un momento donde la calco ya no tiene espacio en la pantalla. Entonces ella me simplifica un poquito los resultados poniéndoles un exponente. Y eso es todo, chiquillos, es contar, buscar diferencias. Si voy para arriba lo pongo negativo, si voy para abajo lo dejo positivo. Me lavo las manos y ese tema se acabó. Se acabó como la clase del día de hoy. Qué rápido se pasó el tiempo hoy. Súper rápido.